¿Alguien podría comentarme o decirme si se pueden ver las diapositivas? Dile. Ok, gracias. Bueno, el tema de esta semana, como ya lo pudieron ver, es la sensibilización en materia de diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género e identidad sexual. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno de esos términos. Vamos a hablar un poco sobre la comunidad LGBT, cuál es la importancia que tiene y cómo ha incidido en los nuevos grupos sociales o cómo es que se les ha reconocido la existencia de estos grupos dentro de la sociedad. Cuando hablamos de la sensibilización es la idea de comprender que estos grupos no solo existen, sino que también tienen un lugar dentro de la sociedad. Y precisamente por eso es que se coloca dentro de la materia de género. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado de los derechos de las mujeres, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la historia y la evolución del reconocimiento de estos derechos. Pero cuando hablamos de género, no solo significa eh, incluir a la mujer dentro de la sociedad, que se visibilice a la mujer. También estamos hablando de grupos minoritarios, como en este caso es la comunidad LGBT. El hecho de que exista la diversidad de género significa también incluirlo dentro de esta materia, porque si no, estaremos discriminando a un grupo social que también es parte, forma parte de nuestro día a día. Sensibilizarnos en esta materia y conocer cuáles son las diferencias entre diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género e identidad sexual es muy importante porque recuerden que la finalidad que tenemos con esta materia es el hecho de que nosotros podamos tener información que sea la más adecuada y la correcta, porque ustedes saben que, digamos, dentro de las redes sociales, ustedes pueden encontrar información que a veces está tergiversada o simplemente está parcializada hacia ciertos grupos, tanto como ustedes pueden encontrar desinformación sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre otros temas que son muy sensibles, pero informarnos de manera correcta nos permite a nosotros tener una visión más clara, tener una perspectiva diferente y a partir de ahí poder hacer un análisis mucho mejor, mucho más crítico sobre el tema. La pregunta que vamos a responder en esta clase es ¿qué importancia tiene la diversidad sexual, la orientación sexual y la identidad de género? ¿Por qué nos preocupa o por qué nos interesa? ¿Qué importancia tiene? Como ustedes ya se darán cuenta, los grupos LGBT siempre han existido. Ustedes pueden encontrar, de hecho, hace poco estaba viendo unas imágenes de unos cuadros que los pintaron en 1800, no recuerdo exactamente, pero eran en los años 1800, en donde en la pintura se coloca la descripción y es una mujer que tiene barba, estaba amamantando. ¿Por qué? Porque esa mujer era hermafrodita, lo que significa que esta mujer biológicamente nació con dos sexos, es decir, que tenía órgano reproductivo de hombre y de mujer. Sus hormonas eran básicamente de hombre, pero ella pudo tener hijos porque tenía los órganos reproductivos de una mujer. Entonces, en el cuadro existe la confusión porque esta persona se ve como un hombre, pero está amamantando. Pero la realidad, a lo que vamos con este comentario, es que esta realidad de la existencia de la diversidad de género ya estaba dentro de este momento histórico y lo podemos encontrar todavía mucho más, con mucho más anterioridad a estos cuadros. Es más, ustedes pueden encontrar en la Biblia que hay muchos versículos que hablan sobre que un hombre no puede dormir con otro hombre porque esas personas no van a ver el reino de Dios. Como ya les he mencionado, no vamos a hablar de religión expresamente en la clase porque cada uno tiene sus propias creencias, pero lo que les trato de decir es que ya dentro de este momento histórico también se hablaba sobre ese tipo de cosas. En ciertas civilizaciones, por ejemplo, tenemos la romana, la griega, también sucedían este tipo de cosas. Entonces, no es sino hasta los años 70, con un movimiento que hubo en ese momento, que se comenzó a visibilizar mucho más la existencia de la comunidad LGBT, donde se pedían derechos para las personas LGBT
y se trataron de reconocer estos derechos. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas normativas internacionales que protegen directamente a la comunidad LGBT o que permiten el matrimonio igualitario, la adopción de parejas homosexuales sobre niños o adolescentes, pero en El Salvador nosotros no tenemos regulado eso. Ya vamos a hablar un poquito más de ese punto, pero lo importante aquí es reconocer que tenemos este grupo, que tenemos esta diversidad dentro de la sociedad, que no podemos desconocer o dejar de visibilizar a este grupo solo porque no pertenecemos o porque no estamos de acuerdo. El hecho de que no estemos de acuerdo significa entonces que nosotros vamos a respetar los derechos de los demás. Así como yo no quisiera que alguien vulnerara mis derechos, mi derecho a la vida, mi derecho a la integridad física, mi derecho a la salud, etcétera, yo tampoco tengo derecho a poder violentar los derechos de los demás. Pero ya vamos a hablar un poco más sobre ese punto. Para comenzar, es necesario explicar algunas definiciones. También les quería decir algo, si sienten que voy muy rápido, díganme por favor porque el contenido de esta semana sí es bastante, entonces hay bastantes cosas de las que tenemos que hablar, pero si voy muy rápido, por favor díganme y yo me detengo un poco para poder explicar algunas cosas o si tienen alguna opinión, activen su micrófono o me escriben en el chat. De preferencia el micrófono porque como ahorita estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver si alguien escribe en el chat. Les decía, vamos a comenzar a definir ciertos puntos importantes para poder llegar a entender qué es la identidad de género, expresiones de género y orientación sexual. Pero para comenzar, es necesario hacer una diferenciación. El sexo biológico, creo que todos tenemos entendido que es el sexo. Son esas características biológicas de sus órganos reproductivos con el que todos nacemos. Todos nacemos identificados con un sexo, que son los datos biológicos. Este es un dato morfológico y biológico que nosotros ya traemos y que determina en la naturaleza humana, en la especie humana, si es un macho o una hembra. Miren, no está bien decirle a alguien macho ni decirle a una mujer hembra, sino que aquí hablamos de la especie humana. Si ustedes se fijan en los animales, ahí sí podemos decir es macho o es hembra. Pero al hablar de la especie, estamos hablando de la humanidad, o sea, de las personas. Estamos hablando de que si es hombre o si es mujer. Al nacer, a las personas se le asigna el sexo dependiendo de estas características. Entonces, dependiendo de los órganos reproductivos que tenga, vamos a saber si es niño o si es niña. ¿Cuál es el problema? Si ustedes se dan cuenta, es bien fácil. Si nosotros vemos un órgano reproductivo, sabemos si es niño o si es niña, pero no es tan fácil como parece. Como les mencionaba, hay una situación que antes se conocía como hermafroditismo, que ahora se le llama intersexualidad, que eran niños que nacían con órganos reproductivos, con los dos órganos reproductivos, con el de hombre y con el de mujer, pero que tal vez había uno que estaba más desarrollado que el otro. Lo que sucede en esos casos es que los médicos lo que les plantean a los papás de estos niños es la posibilidad de que uno de esos dos órganos se le tenga que cercenar, se le tenga que quitar, porque si no, el otro no se va a poder desarrollar de la manera más adecuada. Pero, ¿qué pasa con este tipo de casos? ¿Qué sucedería si a este bebé que nació, eh, quizás le quiten el órgano reproductivo con el que más adelante en la adolescencia o en la adultez él se siente identificado? O tal vez le dejaron los órganos reproductivos de hombre y esta persona crece y se identifica como mujer. Entonces, este es el problema. Pero los médicos dicen siempre que lo más adecuado es que en ese momento en el que nace tener que definir cuáles son los órganos reproductivos que va a tener este bebé. Ya hubo un caso a nivel internacional en el que al momento de cercenarle sus órganos reproductivos a este niño, porque terminó siendo niño, además de quitarle el órgano reproductivo de mujer, le dejaron un daño irreversible en su órgano reproductivo de hombre. Entonces, este niño realmente se sentía mujer y el problema era que ya ni siquiera tenía órganos reproductivos de mujer
Y lo peor del caso es que también le habían causado un daño a su cuerpo, porque ni siquiera su órgano reproductivo de hombre tampoco, por el daño que le dejaron, tampoco podía ser utilizado. Entonces, este tipo de problemas la gente los ha categorizado como problemas psicológicos, enfermedades mentales, cuando eso no se trata de eso. Ya vamos a hablar de la identidad de género para poder tocar este punto. Les mencionaba, el sexo biológico es el dato biológico, las características que nosotros ya traemos. Si ustedes ven la imagen, encima de la figura de la niña está un XX y encima de la figura de la niña está un XY. Estos son los cromosomas que definen el sexo biológico de los bebés. Si es XX en el momento de la formación del feto, perdón, del desarrollo del feto, todos tenemos XX, pero el que aporta el hombre, es decir, el XY, eso es lo que modificaría el sexo del bebé. Si a esta X le agregamos el cromosoma Y del hombre, entonces este bebé va a ser niño. Pero si mantiene el XX, va a ser niña. A esto nos referimos con el dato biológico, los cromosomas con los que se forma el sexo del niño. Pero es una situación biológica, a diferencia de lo que sucede con el género. El género lo vamos a entender como una construcción social. ¿Por qué? Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a los individuos, donde vamos a diferenciar el género femenino del género masculino. Porque se toma como base características biológicas y de esa base biológica se va a desenvolver o se va a desarrollar la sexualidad y el género de las personas. Pero, como ustedes ya van a ver más adelante cuando hablemos de identidad de género, puede que el género en sí no se identifique con los datos biológicos de las personas. ¿Por qué? Porque sucede que, por ejemplo, yo nací mujer, pero tal vez en mi adolescencia, tal vez ahora que ya soy una adulta, yo no me identifico como mujer, yo me siento hombre. Ese podría ser un ejemplo, pero ya vamos a hablar sobre ese punto. Ahora bien, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es que cuando hablamos de sexo y de género son cosas diferentes, son términos diferentes. Cuando hablamos de sexo, como les mencionaba, son datos biológicos que están definidos por los órganos reproductivos con los que nacemos. Y el género es una construcción social, es una idea de cómo me siento yo, de cómo me percibo yo y cómo quiero que los demás me traten. Es decir, como les mencionaba, si yo me siento hombre, yo quiero que me vean como si yo fuera un hombre, que me traten como si yo fuera un hombre, que los demás sepan que yo me siento hombre. No sé si me doy a entender en este punto, porque el sexo deviene de la naturaleza, de cómo nace este niño o esta niña. En cambio, el género se aprende, uno va educando, se va cambiando, dependiendo, por ejemplo, en la sociedad en la que nazca esa persona, tal vez puede ser más permisivo o no. Podemos tener casos en los que hay personas, por ejemplo, hay hombres que se casan, que tienen hijos, pero ellos se sienten mujeres. Esto puede llegar a suceder y ha pasado muchas veces que la gente prefiere no decir que no se siente bien o no está adecuado al género en el que él nació, al sexo, perdón, en que nació, pero por eso es que forman familia, tienen hijos, se casan, pero en realidad ellos no se sienten bien con esa situación. Por eso es que se menciona que puede ser educado o cambiado o manipulado, porque hay gente que considera que también las cuestiones que tienen que ver con género son enfermedades mentales, o personas que tienen problemas mentales, pero no es así. Si ustedes se dan cuenta, son construcciones sociales, que en algunas sociedades sí se va permitiendo y en otras no tanto. Por ejemplo, El Salvador es muy conservador en ese punto. Tanto así que, por ejemplo, en la Ley Especial de Adopciones, ahí mismo dice que las personas que quieran adoptar de forma conjunta, es decir, que dos personas que son pareja quieren adoptar, deben ser hombres y mujeres así nacidos. No les permiten la posibilidad a las personas de la comunidad LGBT, a las parejas homosexuales, que puedan adoptar. Tanto así somos de conservadores aquí en El Salvador. Ahora bien,
Ya tocando el punto que les mencionaba sobre la identidad de género, es la autopercepción. ¿Cómo me percibo yo? Como les mencionaba, yo pude haber nacido mujer. A mí me vistieron de rosadito, me dieron muñecas cuando estaba pequeña y cumpliendo con todos los estereotipos sociales que existían. Pero tal vez cuando yo iba creciendo, en adolescencia, me comenzaron a gustar otras niñas, porque yo me sentía hombre, porque yo me identifico de esa forma. Y se los pongo solo como manera de ejemplo. Es cómo es la autopercepción de cada uno, cómo se sienten y cómo quieren que los demás nos vean. Dice que entendemos la identidad de género se define como la sexualidad a la cual una persona se identifica psicológicamente o con la cual se define a sí misma. Nos vamos a detener un poco en este punto porque si ustedes se dan cuenta, ahí habla que las personas cómo se identifican psicológicamente. Ahora bien, hay muchas situaciones en las que hay personas que buscan o tratan de que se haga una reasignación de sexo porque no se sienten identificadas con el sexo biológico con el que nacieron. Pero ¿qué pasa? Antes de poder hacer esa reasignación de sexo, muchas de estas personas en otros países, porque aquí, al menos que yo sepa, no se hace, em, lo que sucede es que pasan por tratamientos hormonales y también tratamientos psicológicos y algunas veces hasta psiquiátricos, porque los doctores, antes de hacer la reasignación de sexo, siempre buscan la manera en que esta persona sea consciente de que realmente su cuerpo no se identifica con su sexualidad, con su identidad propia. Poder asegurar que el hecho de que exista una reasignación de sexo no va a afectar psicológicamente a esta persona, porque se imaginan ustedes, ya tienen un sexo biológico definido y de pronto se hacen una operación que les cambia completamente su cuerpo, sus hormonas, la forma en que ustedes se ven, se miran al espejo y se ven diferentes. Entonces, que esto nos genere un shock muy grande, que al contrario, esta persona después de esta operación se siente identificada, se sienta como, es como verse al espejo y decir, sí, esta persona soy yo, ahora sí me siento bien, me siento cómoda, esto es lo que soy. Entonces, precisamente por eso es que se habla de una identidad psicológica. Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchas cuestiones que son subjetivas. Es decir, el hecho de que yo no me sienta identificado con el género con el que nací no significa que yo no pueda vivir con eso. Hay gente que ni siquiera se opera, que ni siquiera hace esa transición, no hace ese cambio porque no se sienten preparados para eso o porque simplemente no lo quieren hacer. No es una obligación tampoco. En palabras más simples, podemos entender como la forma en que cada persona siente su género, cómo es que se percibe y quiere que los demás los perciban. Por eso puede corresponder o no al sexo asignado al nacer, es decir, que el género de cada persona se siente independientemente si haya nacido hombre o haya nacido mujer. Como les mencionaba, la idea de género es una construcción social independiente a los datos biológicos, es decir, al sexo. Y esto que creo que quedó muy claro y precisamente por eso les coloqué la diapositiva de la diferencia entre sexo y género, porque no son lo mismo. Cuando hablamos de la orientación sexual, creo que sí, aquí sí ya comprendimos un poco más, pues estamos más familiarizados con este término, que es la atracción, tanto física, emocional, erótica, afectiva, espiritual, que sentimos hacia otra persona. Nos vamos a detener también aquí porque esto es muy importante. Una cosa es la identidad de género, es cómo me siento yo, cómo quiero que los demás me perciban, y otra cosa es la identidad sexual, perdón, la orientación sexual. ¿Por qué? Miren, les voy a poner el caso de Bruce Jenner. Me imagino que más de alguno de ustedes conoce sobre ese caso. Este hombre eh, nació hombre, se identificó como hombre básicamente casi toda su vida. Se casó con Kris Jenner. Él ya tenía hijos, ella ya también tenía hijas, hicieron una familia juntos y de pronto él dijo, es que yo me siento mujer. Todo este tiempo sí he formado una familia, sí he tenido más hijos, pero yo me siento mujer. Y al final él terminó haciendo la transición para convertirse en mujer, para que físicamente se viera como una mujer. En realidad no sé si hizo
la operación de reasignación de sexo, pero en su apariencia él se identificaba como mujer y se vestía como una mujer. Pero él también decía que él sentía atracción hacia mujeres, es decir, su orientación sexual era hacia las mujeres. El hecho de que una persona que tenga una identidad de género diferente a la normal, entre comillas, es decir, que vemos a un hombre con datos biológicos de hombre y se identifica como hombre, va a sentir atracción hacia una mujer. Pero también puede ser un hombre con datos biológicos de hombre que se identifique como hombre, pero que siente atracción por otro hombre. Son muchas las variantes que pueden existir, pero lo que yo quiero que ustedes logren identificar es que la identidad de género es la autopercepción, pero la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Puede ser que una persona travesti se sienta atraído hacia un hombre heterosexual. Puede ser que una persona lesbiana se sienta atraída a una persona heterosexual o se sienta atraída hacia otra lesbiana. Pueden ser muchas las variaciones que pueden existir, porque la orientación sexual no tiene nada que ver con la autopercepción. Perdón, tiene que ver con la atracción física, mental, afectiva, espiritual hacia otra persona. Esta atracción puede ser hacia personas del mismo sexo, ya sea personas lesbianas, personas gay o del género opuesto, los heterosexuales, que creo que eso es perdón, eso es lo más común que nosotros podemos ver, la heterosexualidad. O puede ser una atracción hacia ambos sexos, las personas bisexuales. Ya vamos a ver esa diversificación, vamos a definirlas a cada uno para que quede un poco más claro. O también puede ser, hay otro tipo de variaciones de orientación sexual como las gentes pansexuales, las personas asexuales, etc. Como les digo, hay muchas variaciones sobre la orientación sexual porque no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género. Ahora bien, aquí es donde tocamos otro punto importante, las expresiones de género. Las expresiones de género tampoco tienen nada que ver con la orientación sexual. Por ejemplo, yo como mujer me quiero cortar el pelo como hombre, quiero usar camisetas de bandas de rock, quiero usar pantalones siempre, me quiero vestir como hombre solo porque sí, porque esa es mi manera de expresarme. Es mi manera de que los demás me vean a mí, pero no significa que eso defina mi género o defina mi sexo. Por ejemplo, tenemos el caso de personas, creo que esto es más común ahora, de personas que son cantantes, son famosos, hombres que se pintan las uñas, que usan aretes, que se pintan el pelo, que usan falda, eh, o que usan cierta vestimenta como para mujeres. Pero esto nadie lo ve mal porque la gente dice, ah, es que está de moda. En realidad, si ustedes se dan cuenta, estas son expresiones de género, son expresiones de cómo quieren que los demás lo vean. Si notamos, pues el hecho de pintarse las uñas normalmente lo hacen las mujeres. Eso es algo que nosotros hemos normalizado. Pero el hecho de que un hombre se cuide de sus uñas no es nada malo. Pero el hecho de que se las pinta, hay hombres que hasta se colocan uñas acrílicas, uñas de gel o cualquiera de esas variaciones, se hacen adornitos y todo eso no define su masculinidad, ni define su identidad de género. No lo define, es solo una expresión, como quieren que los demás los vean. Como les menciono, la expresión de género con la identidad de género no tiene nada que ver. Por el hecho de que una persona se pinte el pelo, bueno, hay jugadores que tienen familia, que tienen hijos, etcétera, etcétera, y que se pintan el cabello. Eso define su masculinidad, eso los hace, como le llaman, masculinidad frágil, eso los hace sentir menos, los hace menos hombres. No, se trata del cabello. El cabello es un accesorio, podemos verlo de esa forma. Y es una forma en que quieren que los demás lo vean, hacer una imagen de referencia hacia ellos, pero eso no tiene nada que ver con su masculinidad, no tiene nada que ver con su identidad de género. Ahora bien, en el caso de las mujeres, pues hay mujeres que se cortan el pelo súper pequeño, que se visten o que actúan como hombres, porque también hay otra cuestión acá.
Estamos hablando de que las expresiones de género tienen que ver con la forma de vestirse, con los comportamientos y con la forma en que interactúa la gente, la forma en que manifestamos nuestro género a los demás, es cómo nos comportamos o cómo interactuamos con los demás. Como les mencionaba, dentro de la identidad de género nosotros le podemos decir a los demás, miren, yo me siento así. Es diferente a mi sexo biológico, pero yo en mi interior me siento así y quiero que los demás me traten de esta forma. Entonces, esa expresión, el hecho de decirle a los demás que quiero que me traten de esa forma, es parte de las expresiones de género. Ustedes lo pueden expresar verbalmente o lo pueden expresar, por ejemplo, como les mencionaba, pintándose las uñas, con aretes, pueden expresarlo de diferente manera y no por eso está mal. Es importante aclarar la diferencia también entre las expresiones de género y los roles de género. ¿Por qué? Las expresiones son las manifestaciones que nosotros decidimos, oigan bien, que nosotros decidimos mostrar de nuestra identidad, sin importar el género al que pertenezcamos. Pero el problema eh, con los roles de género, es que esos nos son asignados a nosotros. Por ejemplo, en el caso de los estereotipos, yo debo cumplir con un estereotipo por ser mujer. Desde pequeña me vestían de rosadito, me regalaban muñecas, me regalaban una casita para la Barbie, entonces yo siempre me tengo que identificar con eso. Ese es el estereotipo. Pero los roles son muy parecidos en eso, porque son creencias sociales o culturales de cómo me tengo que comportar yo. Pero las manifestaciones de género es algo que yo decido. Yo decido cómo me van a ver los demás, cómo me van a tratar los demás. Yo decido la forma en que me visto. Los demás no pueden decidir o estereotipar la forma en que yo me visto y en la que yo me expreso. Ahora bien, ya vimos estas acotaciones que son importantes, estos términos, pero ahora vamos a ver un término que se llama cisgénero. Al hablar de personas cisgénero, son aquellas que nacen con un dato biológico y que al crecer se siguen identificando con ese dato biológico. Por ejemplo, cuando yo nací dijeron es niña, entonces tiene órganos reproductivos de niña. Yo crecí toda mi adolescencia, ahora mi adultez, yo me sigo identificando como mujer. O sea, hay una correspondencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Así se les llama a las personas que se manifiestan o se identifican con el género, perdón, con el sexo en que nacieron, personas cisgénero. Comprende la alineación entre la identidad de género, el sexo anatómico y el comportamiento acorde al género anatómico. Entonces, por eso es que se considera que la mayoría de la población es cisgénero, porque con el sexo que nacen, la identidad con la que ellos se identifican y las expresiones de género que tienen son acordes. Esto sucede en la mayoría de personas, pero no significa que nosotros vamos a invisibilizar a todas las demás personas que no les sucede eso. Ya cada uno de ustedes podrá tener eh, su propia su propia idea de que si las personas de la comunidad LGBT nacen así o se convierten en personas de la comunidad LGBT, ya sea lesbiana, gay, transexual, bisexual, etcétera, ya es muy personal porque hasta ahorita no hay un estudio que sea fiable, que sea 100% creíble sobre cuál es la razón por la que las personas no son cisgénero, porque no todas las personas son cisgénero. Entonces, si fuera así, pues en esta clase yo les diría, mire, esta es la razón, científicamente está comprobado que es una situación aprendida o científicamente está comprobado que es una situación con la que nacemos. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGBT existe. Se ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable a la dignidad esencial de cada persona, frente a la cual es incompatible toda situación que se pueda considerar superior a un determinado grupo o que conduzca a tratarlo con privilegio. ¿Qué es lo más importante que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos dice, el género humano, sin importar cuál sea, usted puede identificarse como hombre, como mujer, bisexual, transexual, etcétera,
puede identificarse como ustedes quieran o simplemente no identificar su género. Pero no significa que se le va a desconocer o que se va a separar su género de la dignidad humana, del respeto que debemos tenerle a todas las demás personas sin importar a qué género pertenezca, sin importar el sexo, la orientación sexual, etc. Ya les había comentado el caso de un tribunal chileno, si no me equivoco, que había de la sentencia de Atala Rifo. Esa señora que se separó del esposo y que quería y que tenía ahora una pareja que era una mujer y que ella quería ver a sus hijas, pero en todos los tribunales de Chile le dijeron no, simplemente no, porque es un mal ejemplo para las niñas. Pero eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, es que no nos interesa la orientación sexual, no nos interesa la identidad de género, nos interesa que esas niñas puedan convivir con su mamá, porque el derecho es de las niñas. Entonces, lo que nos enseña la Corte Interamericana es que nosotros no podemos utilizar como un argumento válido la discriminación hacia la orientación sexual, la identidad de género o las manifestaciones de género que tengan las personas. Y que al contrario, debemos entender el género como algo inseparable a la dignidad esencial de cada persona. También obliga a todos los estados a que no haya discriminación en ningún tribunal y de ninguna manera. Los estados deben abstenerse de realizar acciones que vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure, o sea, de derecho, o de facto, que serían discriminaciones de hecho. La jurisprudencia de la Corte ha indicado que en la actual etapa de evolución del derecho internacional hay un principio fundamental, que era el que yo les dejaba la semana anterior. Principios de derecho internacional. En este caso estamos hablando del de igualdad y no discriminación. Y eso ha pasado al dominio del jus cogens. El jus cogens, perdón, es conocido como el derecho duro. Todas aquellas normas que no pueden ser violentadas en ningún estado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque son las garantías más mínimas, todas aquellas que son exigibles en cualquier lugar al que usted vaya. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y muchos otros derechos. Entonces, el principio de la igualdad y no discriminación se une a este derecho duro, que usted lo puede exigir el respeto eh, a la igualdad y a la no discriminación en cualquier lugar al que usted vaya. Claro, como ya les he mencionado, una cosa es la legislación que tenemos y otra cosa es la realidad, porque la realidad siempre supera la ficción. Usted puede ir, por ejemplo, a los países del Medio Oriente, ir con un short, una camiseta y decir, bueno, es que esta es la manera en que yo quiero expresarme, en que yo me siento cómoda. Pero ustedes saben que muchas de esas personas, culturalmente, ellos consideran que eso no está bien, que las mujeres deben andar siempre bien cubiertas, que las personas que están casadas deben vestirse de una manera en específico, etcétera. La realidad es un poco diferente a lo que debería ser, a lo que es, perdón. Sobre él descansa el andamiaje jurídico de orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Es decir, la vocación que tienen estas normas, estos principios, es que se encuentren eh, dentro de toda la normativa de todos los estados, pero no significa que no hayan casos en los que puedan haber violaciones, lamentablemente, a estos derechos. Ahora sí, vamos a hablar de los significados que tienen las iniciales de la comunidad LGBT únicamente con fines académicos para que podamos eh, educarnos de cierta manera sobre cómo nombrar cada uno de los integrantes de esta comunidad. Ahora lo que sucede es que colocan comunidad LGBT y un más, porque van apareciendo más diversidades. Cuando hablamos de la L es de lesbiana, o sea, una mujer con una relación eh, sexual, afectiva y amorosa hacia otra mujer. Es decir, una mujer que se siente atraída hacia otra mujer. Las personas gay normalmente también son llamados homosexuales en ambos casos, tanto lesbianas como gay. Homo porque significa igual y sexual del mismo sexo. Entonces podemos llamar parejas homosexuales a las lesbianas y a los gay. En el caso de los gay, son hombres que
se sienten atraídos emocional y físicamente hacia otros hombres. Las personas bisexuales son personas que se sienten atraídas hacia hombres y hacia mujeres. Puede que suceda que tal vez esta persona ya tuvo una pareja que era hombre, pero posteriormente también quiere salir con una mujer, o que al mismo tiempo quiera salir con hombres y quiera salir con mujeres. Creo que son estos tres puntos, tanto las lesbianas, gay y bisexuales, son los que tenemos más claros porque son un poco más comunes en la sociedad que nosotros podemos identificar, porque ellos también manifiestan su género de manera muy visible. Al menos los gays y las lesbianas es de manera un poco más visible. Pero ¿qué pasa en el caso de las personas que su orientación sexual es hacia otros hombres? Por ejemplo, un hombre que su orientación que se siente atraído por otros hombres, pero él se sigue vistiendo como hombre, de saco y corbata, con barba. O sea, físicamente usted lo ve y en todo su comportamiento, y él es un hombre, pero él se siente atraído hacia otros hombres. A esto me refería cuando les decía que la identidad de género, la orientación sexual y las expresiones de género son independientes entre sí. Este hombre se siente hombre, se viste como hombre, esa es su expresión de género, pero se siente atraído hacia otros hombres. No significa que usted va a ver en la calle a un hombre que tal vez anda algún arito, que tal vez se comporta de forma así eh, más expresiva, más extrovertida. Solo por eso entonces llegué, porque hay personas que su forma de expresarse es colocando aretes, o simplemente son como, hay gente que lo llama amanerados, que no significa que sean gay, no significa que se sientan atraídos a otros hombres. Esa es la manera en que interactúan, esa es la manera en que ellos se expresan. Y tenemos el caso que les mencionaba de este hombre. Él se siente hombre, se viste como hombre, pero su orientación sexual es hacia otro hombre. Entonces, como les decía, hay muchas situaciones, muchas variaciones que pueden suceder en el caso de la comunidad LGBT. También tenemos el caso de las personas travesti, que esas personas se visten y se expresan como el género opuesto que se les asignó al nacer. Hay muchas personas, normalmente sucede en el caso de hombres, que se visten como mujeres, pero hay lugares donde exageran. No sé si ustedes han escuchado de la drag queen, que en otros lugares ellos hasta hacen show y cantan, bailan y se visten y exageran las facciones de las mujeres, pero eso lo hacen como una cultura, para ellos es una forma de expresarse. También hay mujeres que se visten como hombres porque se sienten identificadas mejor de esa forma, pero también hay personas que son travestis que no se sienten del género opuesto. Es decir, solo se quieren expresar así. Por ejemplo, una mujer se puede vestir de hombre porque se siente bien, porque quiere que los demás lo vean así, pero no es porque se sienta hombre. En el caso de las personas transgénero, se identifican como el género opuesto al que nació, pero no se hacen cirugías de reasignación de sexo. Es decir, son personas que su género, su autopercepción es opuesta al sexo con el que nacieron, pero no hay cirugías. En cambio, las personas transexuales es que su identidad sexual, su identidad de género no coincide con el que nacieron, y para ellos se hacen una reasignación de sexo, que es esa operación de la que les hablaba. Entonces, estas personas cambian sus datos biológicos, su sexo, con una operación, y ya se identifican con otro sexo. Las personas intersexuales, como les mencionaba, son personas que nacen con órganos reproductivos tanto de hombre como de mujer, tal vez uno más desarrollado que el otro, pero está esta disyuntiva de cuál de los dos órganos sexuales se le va a dejar a este bebé. Y aquí es donde se generan los problemas de los que ya hablamos anteriormente. Las personas queer describe cualquier orientación sexual, se le conoce como fluidez de género. Es decir, esta persona puede ser un hombre que se viste como mujer, que se pinta las uñas, que tiene aretes, pero se siente atraído hacia mujeres, o que simplemente no se identifica con nada. Puede que un día se identifique su orientación sexual hacia mujeres, otro día puede ser hacia hombres, o simplemente no lo define. A esto se le llama género fluido o queer.
Las personas asexuales, hay una pequeña diferencia acá. Las personas asexuales simplemente no sienten atracción sexual hacia otras personas. Pueden tener algún tipo de vínculo afectivo, de cariño, de aprecio hacia otras personas, pero no se siente atraído sexualmente hacia nadie. Es decir, estas expresiones de tal vez una caricia, un beso, eh, nada que tenga que ver con lo sexual, a estas personas no les atrae. Pueden sentir vínculos emocionales, pero nada que sea sexual. Y las personas pansexuales son aquellas que sienten atracción sexual y emocional hacia personas de cualquier género. Es decir, pueden sentir atracción sexual y emocional hacia un gay, hacia un bisexual, hacia un intersexual. Sin importar a qué género pertenezcan, estas personas se sienten atraídos hacia esa persona. Ahora bien, cuando hablamos de la bandera LGBT, nos encontramos que los colores tienen un significado. El rojo es vida, el naranja es salud, el amarillo es la luz del sol, el verde es la naturaleza, el azul es la serenidad, el morado es espíritu. ¿Por qué nos interesa, por qué me interesa a mí decirles qué es lo que significa la bandera LGBT? Porque el trasfondo de esta bandera sí es importante. Lo que nos dijeron este movimiento con esta bandera es que en el mundo no solo existe blanco y negro, no solo existe esta combinación binaria de o es cero o es uno, sino que existe una diversidad más grande. No solo es blanco y negro, como les menciono, sino que existe un arco iris. Puede que una persona se identifique con el color rojo, otra persona con el anaranjado, otra persona con el azul. No solo vamos a clasificar, entre comillas, a las personas porque o es blanco o es negro, o es mujer o es hombre, sino que existe una diversidad más allá de ese hombre o mujer. Esto es el trasfondo de la bandera de la comunidad LGBT. Y de ahí, como una forma de repaso, ya entendemos nosotros que el sexo biológico son los aspectos o los datos biológicos con la cual las personas nacen. El género es la construcción social de la autopercepción de cada uno. La orientación sexual es a quien se siente atraído la persona y las expresiones de género es cómo le mostramos al mundo cómo nosotros nos comportamos, nos vestimos e interactuamos. Y la identidad de género es la vivencia como tal, cómo me percibo. Todo esto que ustedes ven en la diapositiva es independiente el uno del otro. Yo me puedo expresar y vestirme como yo quiera sin que eso tenga que ver con mi orientación sexual, con mis datos biológicos del sexo, con mi género, con mi identidad de género. No tiene nada que ver. Yo me puedo sentir atraído hacia otra persona. Puedo tener una orientación sexual diferente a mi sexo biológico, a mis expresiones de género, a mi identidad de género. Es por esto que hay muchas confusiones o mucha desinformación dentro de las redes sociales, dentro de los artículos que leemos, porque normalmente confundimos que la identidad de género es lo mismo que la orientación sexual. O sea, si vemos a una persona que es gay, entonces en automático nosotros asumimos que a esta persona le tiene que gustar otro hombre. Y no es así. Puede que esta persona solamente sea una expresión de género, eh, que sea una expresión. Está bien, Amber, no hay ningún problema. De todos modos, va a quedar la grabación para que usted pueda ver lo que resta de la clase. Bueno, entonces, como les decía, es posible que esta persona se pueda expresar su género de una forma, pero es independiente de su orientación sexual. También otro aspecto importante que quería tocar en esta videoconferencia es sobre la homofobia. La idea de que exista igualdad, equidad y no discriminación significa que no se preocupe, Amber, no hay ningún problema. Le agradezco porque me informe, porque sí es importante saber si ustedes tienen otras clases para no interferir con los horarios de otras clases. Les mencionaba sobre la homofobia. El hecho de que existan estos principios de igualdad, equidad y no discriminación nos obliga también, sobre el género de hecho, nos obliga también a que nosotros seamos respetuosos de la comunidad LGBT sobre las parejas del mismo género. Es decir, usted puede no estar de acuerdo con que existan parejas del mismo género, del mismo sexo,
Usted puede no estar de acuerdo, pero no por eso la va a discriminar, no por eso va a sentir un odio irracional o va a sentir repudio al ver parejas del mismo género o del mismo sexo. Porque la idea es que nosotros podamos aceptar. Y si no lo aceptamos, pues al menos respetemos toda esta diversidad que existe. Usted no puede desconocer la existencia de la comunidad LGBT porque está ahí. Porque no podemos decir, no, mire, para mí la gente de la comunidad LGBT no existe. Eso no debería existir, pues esa es su apreciación personal, pero no significa que por eso usted vaya a desconocer la existencia de las personas, de las parejas del mismo género o del mismo sexo. Entonces, además de eso, ya les expliqué un poco más también sobre la actividad de esta semana. Es de forma individual, constituye el 30% de su nota, es el primer laboratorio. Como les mencionaba, la idea con esta actividad es que ustedes me hagan una intervención en la que ustedes me expliquen con un análisis crítico su postura y por qué no están de acuerdo, por qué sí están de acuerdo, por qué o cuál es su opinión sobre la comunidad LGBT, su opinión personal. No quiero que me digan, es que mi iglesia dice, es que mi papá me dijo. Ustedes me pueden decir que ese es el fundamento para lo que ustedes creen o no creen, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Ahora bien, lo que yo voy a evaluar acá no es si usted está de acuerdo o no. Lo que yo quiero evaluar es su análisis crítico, que ustedes solos puedan identificar si estos argumentos, si estos fundamentos que ustedes me están dando son suficientes para creer lo que usted cree. Que ustedes hagan un autoanálisis y me digan, mire, yo no estoy de acuerdo por esto, pero la verdad es que no lo había pensado de esta forma. Tal vez sí debemos aceptar a las personas de la comunidad LGBT, tal vez deberíamos ser un poco más tolerantes, más respetuosos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes es lo que yo quiero que ustedes hagan. Además, al final me tienen que hacer un resumen de 200 palabras en las que ustedes me digan qué es lo que aprendieron esta semana con este tema. Les repito, ustedes tienen hasta el domingo para hacer esta actividad de forma individual y es el primer laboratorio de este cómputo. Así que, permítanme, voy a dejar de... Licenciada, ¿y el resumen de las 200 palabras es ahí mismo en el trabajo o es en un foro? Comentario. Andan bien callados ahora. Licenciada. Y les comentaba al principio también que les agregué la sesión consultiva 2017. Dígame. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Li, Dígame. el resumen de 200 palabras es en el mismo trabajo o es Sí, en un no, al foro? final, no, al final lo tienen que poner. Si ustedes se dan cuenta, en la descripción de la actividad, en el contenido, ahí apareció un foro, pero al final lo cambié como un buzón y les voy a explicar por qué. Cuando se hacen foros, usted va a colocar ahí su aporte o va a colocar una tarea y lo que yo quiero es que ustedes lo hagan de forma personal, pero sin que los demás puedan ver su comentario, porque tampoco quisiera que uno esté juzgando al otro por los comentarios que hizo, así que al final lo cambié a un buzón para que usted ponga su actividad ahí, coloque el documento y solo yo lo voy a poder ver. Para que así después no me digan, mire, él estuvo leyendo lo que yo escribí, el otro descargó tal cosa, lo que escribió tal persona. Entonces, como es un aporte personal, lo dejé como un buzón. En el mismo documento usted me va a hacer su postura y luego me va a colocar el, lo aprendido en la semana. No sé si queda claro. Sí, Li.
Ok, gracias por su pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, entonces espero sus actividades hasta antes del domingo a la medianoche y cualquier pregunta que tengan, ya saben, el foro semanal de consultas, también tienen la mensajería de la plataforma o el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, pues yo con gusto les puedo ayudar con eso. Y les agradezco porque siempre están participando en las actividades de la semana, por el esfuerzo que hacen y espero que lo sigan haciendo también. Así que cuídense mucho, tengan feliz día, pórtense bien.